en tiempo diferido. Bueno, antes que nada, gracias por poder estar aquí. Los felicito realmente si has tomado la decisión de capacitarte. Es para mí un honor poder compartir siempre con ustedes este tema tan apasionante de la calidad. A ver, ¿cuántos están aquí conectados? Saludos Jorge, saludos Pablo, muy bien, Luis, qué gusto. Raúl, qué gusto. Vamos a hablar de la política, no se preocupen. Algo muy importante, Sandra, ¿desde dónde se conectan? ¿Desde qué ciudades? Bienvenida, Gisela, qué gusto tenerte en la sala, muy bien, qué gusto tenerte aquí. Luis, qué gusto, Luis Cupi, qué gusto, siempre presente, Luis, en todas las capacitaciones, ¿ah? Claudia, qué gusto tenerte aquí desde México. Mónica también nos acompaña, qué gusto. También Wilfredo, Lorenzo, Jocelyn, qué gusto tenerlo. Graciela, Ignacio, desde Bogotá también nos están visitando. Hemos tenido de verdad en la semana muchas personas que se han incorporado. Honduras, qué gusto. Argentina, qué gusto tenerlos. Bueno, la Huaraz, donde se come el rico cuy chactado, Saúl, qué gusto. Hay muchos participantes de México, Ecuador también está presente, Pablo, qué gusto realmente, Daniela también de Ecuador, Trujillo. Miren, la verdad es que Elsie también, que nos sigue desde hace bastante tiempo, bienvenida Elsie, qué gusto de verdad tenerte aquí nuevamente. Para mí es un placer, un gusto conversar con todos ustedes. Este taller lo vamos a hacer recontra participativo, vamos a tener el chat abierto para que ustedes puedan participar, hacer consultas. Vamos a arrancar entonces. Mónica, desde Italia, estás desde Italia, mira, estamos en Europa también, está bien, qué gusto. 1:35, estás conectándote. Muy bien. Bueno, antes de empezar, quería comentarles algo muy importante. Esta sesión 2, vamos a llegar hasta el capítulo 10, esa es la meta es llegar hasta el capítulo 10. Y antes de comenzar la sesión 2, vamos a hacer un recordatorio de lo que vimos en la sesión 1, ¿sí? Acuérdense que lo que vimos en la sesión 1, abordamos 3 capítulos importantes. El capítulo de contexto, el capítulo de liderazgo, que era la razón de ser en la planificación, ¿ok? Y estábamos por ingresar al capítulo de riesgos, ¿ok? Y quedó algunos temas abiertos, sueltos, y un punto importante de esta capacitación es que he querido ponerles algunos ejemplos para poder asociar bien cómo es que interactúan las cláusulas. Una recomendación que yo siempre les doy es que, y les dije desde la primera sesión, tengan su norma ISO 9001 impreso para esta clase, ¿ok? Todos deben tener su norma ISO 9001 impreso o en digital en todo caso. Si tienes un tablet, una computadora al costado, en digital para que lo puedas ir subrayando, porque es importante en la interpretación ver qué es lo que nos solicita la norma como obligación, y también estamos compartiendo qué podemos hacer cuando estamos en la fase de implementación. Si bien es cierto, esto es un curso de interpretación, pero estamos dando mucha información de cómo es que debemos ver la parte de implementación, dependiendo del contexto, sea para una empresa pequeña, o sea para una empresa mediana, o una empresa grande, o una organización. ¿Ok? Entonces, primera recomendación, ten tu norma al costado, y vamos a iniciar rápidamente esta sesión final. Y el capítulo 6, que es uno de los capítulos, se podría decir, claves en la planificación del sistema de gestión de calidad, tiene 3 cláusulas. Y estas 3 cláusulas hay que revisarlas detenidamente, porque depende de cómo trabajemos estas 3 cláusulas, el éxito que vaya a tener la implementación del sistema de gestión. La cláusula que a mí más me gusta es la cláusula de 6.1, porque dependiendo de cómo hemos determinado los riesgos del sistema de gestión de calidad, sigue el modelo que yo puedo implementar. Entonces, creo oportuno darnos el tiempo de poder revisar correctamente la cláusula 6.1 y cómo deberíamos interpretarla, porque hay muchos mitos y hay muchas cosas que surgen en la implementación que yo te puedo decir que es un debe, un debería, una recomendación o una buena práctica. Entonces, la idea de este curso es primero brindarte
primero, ¿qué es lo que te pide la norma como obligación? Y segundo, ¿qué son buenas prácticas para no entrar al tema de confundir herramientas que hayamos visto en los estudios que hemos tenido con requisitos de la norma? ¿Ok? Entonces, uno de los puntos para entender el 6.1, que son los riesgos y oportunidades, es primero preguntarles a toda la sala, ¿qué piensas cuando escuchas la palabra riesgos? ¿Qué se te viene a la mente? Lo primero que se te viene a la mente, me gustaría tener su punto de vista, su opinión. ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente cuando escuchas la palabra riesgos? Hacia accidentes, ¿no? Si tengo el concepto de seguridad y salud, Jaime dice accidente. Miguel dice problemas, ¿no? Incertidumbre, dice Elsie. Mijail dice prevención. Lorenzo ya un poco más técnico, probabilidad, ¿no? Varios dicen peligros, ¿no? ¿Han escuchado a nuestro papá, a nuestra mamá, alguna vez que nos diga, ese chico, esa chica es un riesgo para ti? Entonces, a veces tenemos empíricamente el concepto, pero no lo, tenemos de una manera común. Amenaza, dice Edwin, amenaza. Bueno, vamos a hacerlo, este curso primero de manera simple. Soy de las personas que me gusta comunicar de manera simple para poder explicarles de que la ISO 9001 tiene mucho sentido común, ¿no? A veces nos complicamos en términos muy técnicos y no podemos socializar bien qué es el concepto de riesgos en el sistema de gestión de calidad. Si yo me voy a lo que dice la definición de la norma, recuerden ustedes que el vocabulario de ISO 9001 es la ISO 9000. Y en el vocabulario de la norma en la ISO 9000 nos dicen que el riesgo es el efecto de la incertidumbre. Es el efecto de la incertidumbre. Pero cuando nosotros vamos a socializar este concepto, porque les cuento algo, en una auditoría de certificación, normalmente los auditores comienzan a entrevistar a los dueños de proceso. Coméntame cuáles son tus riesgos de calidad o qué riesgos has identificado, ¿no? Entonces, uno de los puntos que nosotros tenemos que socializar bastante es el pensamiento basado en riesgos. Pero si nosotros socializamos con este concepto que es entendible desde el concepto, digamos, de técnico, quizás una persona común, capaz una persona que trabaja en la parte operativa, un técnico, un operario, no lo va a entender, porque si tú le dices, a ver, señores, todos grábense, riesgos es el efecto de la incertidumbre. Bueno, si eres de una profesión ingeniero, estadístico, matemático, pues sí vas a entender el concepto de incertidumbre, que tiene que ver con el estado inconcluso de alguna información o deficiencia de información. Y esa desviación puede ser positiva o negativa. O sea, podemos entender desde un concepto técnico, pero esto es el problema de los sistemas de gestión, que a veces tratamos de comunicar de una manera técnica y la persona común no entiende el mensaje. Y aquí viene un poco lo que te quiero compartir. Una de las cosas que a mí me ha ayudado bastante cuando implemento un sistema de gestión es comunicar de manera simple algunas definiciones. Por ejemplo, cuando nosotros comunicamos qué cosa es riesgo, hay algunas palabras que quizás a ustedes les pueda ayudar, como me lo han puesto aquí. Potencial, un problema potencial. Es algún problema potencial que podría suceder. Entonces, el dueño del proceso lo va a entender de una manera más simple. Un problema potencial. No espero que suceda, pero es algo que mi proceso puede verse afectado. Es un problema potencial que puede afectar a la empresa. Es un problema potencial que podría afectar los resultados de la calidad de mi proceso. Ok. ¿Qué problemas potenciales podrían pasar en tu proceso de recursos humanos? ¿Qué problemas potenciales podrían afectar tu empresa? ¿Qué problemas potenciales podrían afectar el core de la organización, el producto o el servicio? Entonces, hasta el dueño del negocio entiende. Se me viene a la mente, listemos los problemas potenciales. ¿Se dan cuenta? Entonces, es una manera bastante, se podría decir, simple de poder iniciar una comunicación del concepto del riesgo sin perder el concepto técnico, ¿ok? Yo sé que hay
muchos especialistas, y de hecho soy una de las personas que trabaja bastante con la ISO 31000 y la ISO 31010. Sin embargo, una de las cosas que quiero compartirte es cuando queremos comunicar esto al personal que va a aplicar en los procesos, al personal operativo, tenemos que encontrarle frases simples para que ellos puedan tomar la debida toma de conciencia. Quizás me pueden compartir qué otras palabras utilizan ustedes de manera simple cuando sensibilizan el concepto de riesgos. A ver, problema potencial, una situación de alguna incertidumbre, algún peligro, como dijeron ahí, por ahí, alguna amenaza. Algunos también cuando escuchan la palabra amenaza, pues es algo externo que me puede afectar. Entonces el concepto lo tenemos, ¿no? Ahora, yendo a la parte técnica, problemas de gran impacto, muy bien María Fernanda, posibilidad de ocurrencia de un evento. Entonces, en esta filmina que ustedes están viendo, hay algo muy importante con la cual un poco queremos comenzar. La norma, la ISO 9001, establece dentro de sus notas que comúnmente el término de riesgo está asociado también a temas que pueden ser consecuencias negativas. ¿Ok? Pero no necesariamente, también el riesgo puede ser el lado positivo del evento, ¿no? Entonces, pero normalmente se nos ha capacitado de que el riesgo algunas veces se utiliza cuando existe una posibilidad de una consecuencia negativa y está masificado ese concepto, ¿no? Entonces podemos aprovechar esa cultura para seguir en la línea. Ahora, cuando vamos a avanzar con respecto al concepto de riesgos, vamos a ir encontrándonos que en algunos estándares nos piden también no solamente determinar el riesgo, sino también priorizarlos, evaluarlos. Una de las cosas también que quiero compartirles es que en el tema de la ISO 9001, no me pide en la cláusula 6.1, que es la que estamos viendo en este momento, en ningún momento me pide evaluar los riesgos. Si ustedes ven la norma ISO 9001, lo primero que nos dice es, tomando en cuenta el contexto, tomando en cuenta las partes interesadas, la organización debe determinar riesgos y oportunidades. ¿Ok? Entonces, vamos un poco a aterrizar eso, porque para poder determinar riesgos y oportunidades, la norma nos pide y nos solicita comprender el contexto. Entonces, esto es un poco un gráfico que resume lo que de nosotros deberíamos, se podría decir, interactuar las cláusulas, ¿no? Entonces, tenemos el requisito 4.1, tenemos el requisito 4.2, he comprendido el contexto, he comprendido las partes interesadas y la norma nos dice que en el 6.1 tenemos que determinar riesgos y oportunidades. Alex, ¿y por qué lo has puesto en niveles bajo, medio, alto, si es que la norma no lo pide? Si ustedes leen la ISO 9001 en el capítulo 6.1, en ninguna parte nos pide evaluar los riesgos. Sin embargo, yo considero importante tener una priorización de los niveles de riesgos por un tema del principio de Pareto. Tenemos que priorizar lo relevante y tenemos que priorizar los riesgos en primera categoría, los que puedan salir riesgos no aceptables o riesgos altos. Entonces, lo mínimo que yo puedo hacer si quiero implementar la ISO 9001 en 6.1 es la determinación de los riesgos. Ahora, si la metodología lo permite, si tenemos una herramienta práctica, simple, que lo permite, también podemos priorizarlos. Ojo aquí, señores. Entonces, el requisito obligatorio de ISO 9001 es que los riesgos tienen que venir del 4.1 y del 4.2. Acuérdense eso, los riesgos tienen que venir del 4.1 y del 4.2, del contexto y de las partes interesadas. Alex, ¿y por qué al costado de esta filmina me has colocado una interacción de procesos, un flujograma? Porque también el requisito 4.4, que ustedes están viendo en la mano derecha, nos pide que una vez que has comprendido los riesgos y las oportunidades, lo tengas en cuenta cuando tú mapeas los procesos o comienzas a documentar los niveles de jerarquía de procesos en tu sistema de gestión.
Quiere decir que los riesgos nos van a permitir comprobar si la estructura que yo estoy proponiendo es la adecuada. Y finalmente, tengo desarrollado el 6.1 y tendría que aplicar en la planificación, que es el 8.1. Entonces, miren esta gráfica que así nomás no lo van a encontrar en ninguna bibliografía, porque es cómo interactúan algunas cláusulas que tú tienes que comprender. 4.1 más 4.2 me determinan riesgos y oportunidades. Estos riesgos y oportunidades deben ser considerados cuando tú haces tu diseño del sistema de gestión de calidad y procesos, para que apliques en el 8.1 una correcta planificación. Y esto es uno de los puntos cuando interpretamos la norma. Las cláusulas no se interpretan de manera separada, se tienen que interpretar interactuando una tras otra. Y esto normalmente es una secuencia de números en la cual tú tienes que poder determinar correctamente. Alex, ¿podríamos hacer un ejemplo para ver esta secuencia, cómo es que se podría aplicar? Entonces, te he preparado en esta capacitación un ejemplo simple para que lo podamos entender de tal manera que luego de aquí tú lo puedas aplicar en tu empresa, en tu organización, donde tú estés trabajando. Pero aquí necesito la participación de todos ustedes para que lo puedan entender. ¿Me permiten? Tienen que participar en la sala de chat cuando yo voy a mostrar el caso. ¿Ok? Yo le voy a hacer algunas preguntas y ustedes tienen que participar para que puedan entender. Vamos a, bueno, ya he puesto un poco el ejemplo, pero vamos a situarnos en un contexto de una escuela secundaria, ¿ok? De una escuela secundaria. Le pregunto, en este momento de lo que estamos viviendo actualmente en la pandemia, ¿qué contexto interno, adicional a lo que ustedes ven en la filmina, puede estar expuesto una escuela secundaria en este momento, 1 de agosto del 2020? ¿Qué factores internos o qué factores externos podrían afectar o comprenderse en una escuela secundaria en este momento? A ver, participación de todos, a ver, sea positivo o negativo. Muy bien, muy bien. Muy bien, hackean está muy interesante este chat porque de acá salen la lluvia de ideas. Muy bien. Muy bien, por ejemplo, aquí dicen, ¿no? Una de las situaciones que puede suceder, nos dice nuestro participante Elmer, es que pueden hackear las clases virtuales. Efectivamente, efectivamente. Esa es una amenaza, por ejemplo. Es parte del contexto externo que puede involucrar una situación que afecte no solamente a cualquier institución educativa. Es una amenaza, ¿no? Y actualmente inclusive ha habido casos donde han hackeado la página del gobierno, ¿no? Hoy por hoy entonces este tema del ISO 9001 toma bastante importancia, el tema de la seguridad de la información, ¿no? Toma bastante importancia el tema de la seguridad de la información. Dicho sea de paso, la ISO 27001 es la norma de seguridad de la información, ¿no? Entonces, vamos a conversar bastante de ese tema, ¿no? Ese es un tema del contexto externo. Muy bien, Elmer, te agradezco por tu participación. César nos dice también, ausencia de Internet. Claro, el Internet es una de las cosas externas que no podemos controlar, viene de las operadoras. Ha habido situaciones en donde, me van a disculpar, pero es posible inclusive que a veces se puede ir la señal, pero es por el tema externo de los operadores y es por el flujo de información que tenemos, ¿no? César dice ausencia de Internet, la ausencia de Internet, ¿ok? Jesús Silva, posible contagio, ¿ves? Este también es un tema externo, ¿no? El tema de la pandemia. Obviamente, el 2020 es un año atípico, pero muchos colegios han sido afectados por el tema de la pandemia. Algunos, y en Perú al menos, está declarado que las clases presenciales todavía no son autorizadas, ¿no? Ahorita todos están clases remotas, clases virtuales. Entonces, ha cambiado la planificación, ¿no?
El medio de transporte, dice Pablo, efectivamente, ¿no? La legislación, hoy por hoy, la legislación en un contexto ha cambiado, ¿no? Hoy por hoy ha salido nuevas normativas que regulan el tema de la educación virtual, no solamente en colegios, en universidades, la distancia, ¿no? Y cosas positivas, por ejemplo, cosas positivas que también, porque de hecho estoy hablando, hay muchas cosas que comentar, pero qué cosas positivas también ha traído este nuevo contexto en el cual estamos viviendo. ¿Qué cosas positivas? Vamos a ver también el tema de las cosas positivas. ¿Qué oportunidades tenemos en este momento? Percy, obviamente, podemos aprovechar las plataformas virtuales, ¿no? La telemedicina, ¿no? Miren, señores, hoy por hoy, yo digo, ¿no? Es el mejor momento para que ustedes se capaciten. Es el mejor momento. Si tú estás aquí en esta aula, sea de acceso libre, o sea que vas a llegar a la meta final que te vas a certificar, realmente te felicito. Te felicito porque estás aprovechando oportunidades que en un contexto normal no se va a dar. En un contexto normal, muchos institutos, muchas empresas, muchas universidades, muchos centros educativos están compartiendo de una manera libre su conocimiento y de verdad el que ve esas oportunidades lo aprovecha y es el mejor momento para capacitarse. Y eso también trae consigo este contexto actual, no todo es negativo. Tenemos que aprovechar el mundo virtual, señores. Yo les voy a comentar algo, ¿no? Una experiencia personal. Yo cuando entré a la universidad, con toda honestidad, hubo un tema porque no sabía usar algo tan simple que era la computadora. La computadora, yo vengo de un colegio nacional y tuve el problema de que una de las primeras clases que me dieron es, oye, prende el CPU, ponle menú. Y yo dije, ¿menú? ¿Comida? ¿Va a haber menú? Entonces, con toda honestidad, chicos. Y ustedes dirán, ¿no? Alex, ¿y cómo ahorita estamos en Zoom? ¿Cómo estamos en una plataforma? O sea, tú no dominabas nada de computación. Te aseguro que en un contexto hubo ese tema retante, ¿no? ¿Y qué quiere decir esto, chicos? Uno en la vida va encontrando situaciones en la cual va aprovechando situaciones en donde para otros son problemas, para otros son oportunidades. Así que si tú estás aprovechando este curso, te felicito realmente y te reconozco porque invertir en tu capacitación es el mejor activo que tú vas a tener siempre. Independientemente, chicos, si es que actualmente estamos sin trabajo, sin empleo o nos han aplicado la suspensión perfecta, no hay excusas, no hay excusas. Entonces, hay un nuevo contexto en el cual podemos aprovechar. Hay varios que dicen, ¿no? Talleres de relajación, la creatividad. Entonces, eso que ustedes en este momento hemos hecho es lo que yo hago en las empresas que se llama lluvia de ideas. Miren, ustedes lo han aplicado en este momento, lo han hecho en vivo. Les he enseñado a hacer en vivo un levantamiento de contexto. ¿Y qué quiero un poco comentarles en este momento? El levantamiento del contexto se hace con la participación de los dueños del proceso. Haciendo las preguntas correctas, ¿no? ¿Qué factores internos pueden estar actualmente como una fortaleza, como una debilidad? ¿Qué nos afecta? ¿Qué podemos aprovechar del contexto externo? Y ustedes han hecho una lluvia de ideas y sobre esa lluvia de ideas, uno como especialista puede determinar qué es lo pertinente y qué no es pertinente para el sistema de gestión de calidad. Y poder documentar en este FODA, por ejemplo, que estamos proyectando, y te lo llevas como ejemplo, ¿ok? Y básicamente eso es una metodología de las muchas que puedas tener. Aplicas lluvia de ideas con los dueños de proceso y comienzas a estandarizar el contexto actual. En este documento que yo estoy proyectando es un documento en donde tiene un corte del 6 de marzo, cuando el gobierno confirmó el primer caso positivo de COVID. Entonces, es un análisis de contexto que puede ayudarte también en el contexto actual, porque si te vas a pasar la auditoría de ISO 9001, mantenimiento de recertificación, de hecho que va a entrar este contexto externo de la pandemia, todo ha cambiado. Tu planificación del 4.1 no es lo mismo de enero a agosto que estamos teniendo.
Y ahí viene un poco la pregunta que me hacían en la semana algunos participantes y los felicito, porque algunos me han escrito y me han dicho, Alex, ¿con qué frecuencia debería yo actualizar mi 4.1? ¿Qué dicen ustedes, chicos? A ver, opiniones. ¿Con qué frecuencia debería yo actualizar mi 4.1? ¿Con qué frecuencia debería actualizar mi 4.1? La norma te dice en el 4.1 que tienes que hacerle seguimiento y medición, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿se dan cuenta que hay bastantes opiniones? No hay una frecuencia fija. No hay una frecuencia fija. Podríamos proponer una frecuencia recomendable para asegurarnos de hacer una revisión. Pero, por ejemplo, el 6 de marzo cambió todo. Todas las organizaciones fueron afectadas por este tema del COVID. Y es totalmente lógico que yo, sin que haya pasado un año o 6 meses, debería actualizar mi contexto. Porque ese contexto puede afectar la continuidad operativa de esta escuela. Y eso es un poco el segundo mensaje que quiero darles. Las normas han sido escritas no para cumplirlas, sino para que se adapten a mi contexto como empresa. La norma tiene que ser una herramienta que facilita es una herramienta que facilita una correcta planificación y estandarización para que el resultado sea más confiable. Entonces, podemos haber estandarizado en nuestro manual instructivo, procedimiento, una vez por año, 6 veces por año, pero si existen circunstancias, cambios que afectan de esta manera, podría yo en ese momento tomar la decisión de cambiar mi contexto. Las organizaciones más dinámicas que trabajan con metodologías ágiles, todos los días están cambiando el contexto. Todos los días están viendo oportunidades, todos los días están viendo situaciones que les puede afectar. Y más aún en este escenario actual. Porque en este escenario actual no se sabe la otra semana, la siguiente semana, si va a haber algo distinto. Ahora, con eso no quiere decir que por cada cosa voy a cambiar el contexto. Acuérdense que tienen que ser temas relevantes que puedan afectar al sistema de gestión. ¿Ok? Entonces, les agradezco realmente. Y aquí viene el segundo taller. Les voy a regalar este segundo taller para que entiendan un poco y a qué quiero llegar al final con el tema de los riesgos. La segunda parte, acuérdense, el 6.1 nos dice, tengo que considerar, dice la norma, el análisis del 4.2 dentro de la determinación de riesgos y oportunidades. Los que estuvieron en la sesión 1, habíamos concluido que una parte interesada que no se cumple y no se entiende sus requisitos afecta de una manera estratégica la continuidad del sistema de gestión. Y una parte interesada que se le cumple, y no solamente que se le cumple, se le asegura un cumplimiento efectivo de sus requisitos, esta parte interesada se fideliza. Y aquí viene un poco la participación que quiero que todos puedan participar. En una escuela de educación secundaria, adicional a los padres y madres de familia, que es una parte interesada, inclusive que podría ser los clientes porque son los que pagan la pensión, ¿qué otras partes interesadas ustedes identifican? A ver, ¿qué otras partes interesadas pueden identificar en una escuela secundaria? Maestros, muy bien, Tomás. El medio ambiente, muy bien. Jean-Pierre, muy bien. Jardineros, el Ministerio de Educación, o sea, la autoridad legal, muy bien. Los socios, ¿no? Los padres de familia, los alumnos, la secretaria de Educación, los proveedores, ¿no? La PAFA, dicen, ¿nadie conoce la PAFA? Existe todavía, ¿no? ¿No? Las acreditadoras, correcto. Hay instituciones educativas donde están sujetos a acreditadoras, ¿no? Entonces, cada uno de estos stakeholders, de estas partes interesadas, tienen sus propios requisitos. Y aquí no hay que hacer más descubrimiento, porque estas partes interesadas, el hecho de no cumplirle sus requisitos de manera parcial o total va a incrementar el riesgo. Esta metodología que te estoy compartiendo es una metodología que está basado en el sentido común. No te estoy complicando con muchos factores. Bajo
medio o alto. Si yo no estoy cumpliendo algún requisito definido en el 4.2, el nivel de riesgo se incrementa. ¿Ok? Por ejemplo, aquí, maestros y educadores, en este caso se ha determinado de que el reconocimiento es un requisito y la política salarial es otro requisito. Está resaltado en rojo, quiere decir que no se está cumpliendo en el diagnóstico. Entonces, el riesgo se eleva. ¿Por qué se eleva? Porque el profesor o el maestro puede verse afectado y puede desvincularse de la organización. Puede venir otra escuela que le ofrece un mejor reconocimiento y puede simplemente no renovar su contrato. Y yo en el módulo 1, en la sesión 1, dije que cuiden a sus colaboradores, cuiden a sus trabajadores, que es la parte más importante de una organización. Una organización que entiende que el colaborador, el trabajador es lo más importante, este colaborador cuida a sus clientes cuando va a hacer algún servicio, ¿no? Entonces, hay una regla que dice, cuida, atiende bien y cuida a tus colaboradores, que ellos se encargarán de cuidar bien a tus clientes. Entonces, las partes interesadas pueden representar riesgos y oportunidades, pueden representar inclusive situaciones en las cuales yo puedo verme afectado. Entonces, esta matriz es la que yo quiero regalarles en este momento para que ustedes tengan ese conocimiento. Es en esto lo que estoy proyectando. ¿Ok? Ustedes, los que también están en el aula, en el aula virtual privada, porque hay participantes que están haciendo voy un rato a compartir, voy a dejar de compartir antes de irnos a las preguntas. Voy a mostrarle dónde pueden ustedes, denme un segundo, mientras le voy consultando, ¿no? A ver, mientras le voy consultando, aquí, voy a compartir en este momento donde ustedes van a poder, a ver, descargar esta parte, porque a veces también me consultan. Vamos a ponerlo aquí. Ok, ya. ¿Lo logran ver? ¿Se logra proyectar bien en mi pantalla? ¿Sí? Muy bien. Este es el campus virtual privado, donde ustedes, los que están en el proceso de certificación, tienen acceso privado. Y aquí también les he colgado esa matriz FODA en editable, para que te lo lleves. No es un curso de implementación, pero quiero que te lleves esta herramienta para que tú lo puedas utilizar después de este curso y lo puedas tener con todos los derechos. ¿Ok? Entonces acá lo van a poder descargar también en editable. También está la matriz de partes interesadas en editable. Ahí también está. Está también otra documentación que todavía no he explicado, la matriz de riesgos, la matriz de oportunidades. Hay mucha información. Aquí también hay unos documentos. Aquí también vas a poder descargar las normas que estoy compartiendo, la 10.002 para el manejo de quejas, la 9.002, que es la guía de aplicación, la 10.013, la 21.500, la 31.000, que también es la de gestión de riesgos, y la 9.004. La 9.002, la 9.004 lo vamos a ver en el curso de implementación que estamos por lanzar en la parte de la especialización. Pero ya te lo estoy adelantando para que lo vayas leyendo, ¿no? Y obviamente también van a estar colgando los módulos grabados, ¿no? Entonces, aquí el día de hoy se ha actualizado, así que con tu usuario y tu contraseña que te ha llegado a tu correo, lo puedes descargar. Los que todavía no están escritos formalmente, todavía hay tiempo, así que pueden escribirle a Vivian, pero aquí está. O sea, no solamente está en el PPT, sino también lo puedes utilizar, ¿ok? Bueno, sigamos con la clase. Ahí les he compartido un poco el tema de los riesgos. Bien, entonces, estábamos viendo que una de las cosas que nosotros deberíamos comprender de manera correcta es justamente que antes de determinar los riesgos tenemos que entender 4.1 y el 4.2. El 4.1 y el 4.2, que es los formatos en Excel que le mostré en antes, ¿ok? Y es opcional que ustedes puedan aplicar herramientas o técnicas para evaluar el riesgo. Es opcional. La norma en el 6.1 te pide que debes determinar los riesgos, acuérdense, del 4.1
y del 4.2. Este gráfico es el potente, ¿no? ¿Se logra proyectar la diapositiva bien? Sí, ¿no? A ver, confírmame. No voy a hacer de que como salí de la pantalla no se está logrando proyectar. Muy bien. Entonces, el 4.1 y el 4.2 es los insumos para determinar riesgos y oportunidades. Entonces, Alex, entonces la norma no me solicita de manera obligatoria que las evalúe. No, en ningún punto me pide evaluar los riesgos. En cambio, hay otras normas que sí me lo solicitan. Por ejemplo, en la ISO 45001, sí es un requisito evaluar los riesgos que viene del 4.1 y del 4.2. Pero en la ISO 9001 no es un requisito. Es posible también que haya alguna interacción o coherencia, porque la ISO 45001 tiene que ver con el tema de seguridad y salud. Y en seguridad y salud, pues todos conocen que cuando hablamos de hiper, cuando hablamos de evaluaciones, ya está más desarrollado el tema. Ahora, Alex, en mi empresa sí me piden que evalúe los riesgos. Entonces, tú podrías usar la guía, que es la ISO 31010 o la ISO 31000, como herramientas para determinar cómo podrías tener una evaluación del riesgo. Yo te voy a compartir y regalar en este momento también, para los que están escuchando en esta presentación, esta metodología. Es la misma metodología que nosotros utilizamos cuando desarrollamos un proyecto de implementación. Miren, es la misma metodología. Y es una metodología, le hemos puesto metodología nivel 1. ¿Por qué nivel 1? Porque si bien es cierto, vamos a evaluar el riesgo, pero lo vamos a hacer básicamente con un criterio de probabilidad y severidad, pero con un criterio, para no complicarlos a los dueños de proceso. Alex, pero en mi organización quieren que use la probabilidad, la severidad, que lo multiplique. Ok, también lo podemos hacer. Pero acuérdense el objetivo de la clase al inicio. El objetivo de la clase al inicio es hacer comprender de una manera simple a los dueños de proceso hacer. Una de las cosas que también yo me he dado cuenta en los procesos de consultoría e implementación es que yo siempre digo, ¿no? Una implementación que luego de certificar no dependa mucho del consultor que lo hizo, quiere decir que has logrado sensibilizar de una manera correcta a que los mismos dueños de proceso manejen estas herramientas. Entonces, quiere decir que si esta herramienta no lo logra comprender alguien que no es de calidad, alguien que no es de ISO, quiere decir que hay algo dificultoso que estás haciendo. Entonces, riesgo bajo es para situaciones donde es probable que no ocurra porque hay un control en el proceso o en el evento que tú estás analizando y no afecta a los objetivos. Riesgo medio es una probabilidad de ocurrencia que podría pasar porque los controles son parciales y podría generar insatisfacción del cliente. Parcialmente podría afectar inclusive los objetivos, sea del proceso o del producto que estoy analizando. Y riesgo alto lo colocaríamos solo si tenemos, por ejemplo, evidencia histórica que ese evento está sucediendo, ese es por un tema reactivo, o si analizamos la situación, es posible de que es una situación muy probable que ocurra porque no tenemos controles en los procesos o en la organización. Y si ocurre, podría afectar inclusive quejas, reclamos, denuncias del cliente hacia la organización. Entonces, ¿cuál es el objetivo de evaluar los riesgos? Es decidir. Si tú tienes una matriz de riesgos de calidad y no decides, quiere decir que no cumple el objetivo. El objetivo del análisis de riesgos es tomar decisiones y eso es algo que se pierde en mucho, a veces de los cursos, nos esforzamos por llegar al nivel de riesgo esperado, damos todo el tiempo, pero cuando llega la parte, ¿y qué haces si el riesgo es alto? ¿Y qué haces si el riesgo es medio? Nos quedamos ahí. Entonces, cuando tú tienes un análisis de riesgos, es para tomar decisiones. Uno, si voy a tomar decisiones de manera rápida, oportuna, porque el riesgo puede generar un problema real,
Acuérdense que los riesgos son problemas potenciales que pueden afectar el resultado del proceso. Podría generar un problema real, entonces tomo decisiones rápidas. Justamente en el análisis alguien puso en el contexto, Alex, hemos identificado una amenaza que es un riesgo de, por ejemplo, un virus. Y ha salido, lo ha detectado mi computadora, lo ha detectado mi control. ¿Y qué puede hacer este virus? Podría invalidar todos mis archivos de calidad de los procesos. Riesgo alto. ¿Puede afectar la continuidad del proceso? ¿Puede afectar al cliente? Sí, puede afectar al cliente. Riesgo alto. Tomemos decisiones inmediatamente, el día de hoy. Contáctate con sistemas, revisemos este código SL, vemos un control de seguridad, veamos cómo podemos manejar con un experto. Entonces tomo decisiones en función de la alerta, sin que ocurra todavía el problema. Ese es el pensamiento basado en riesgo, ser más preventivo, señores. Ser más preventivo. El objetivo de un proyecto ISO 9001 de la interpretación no es volverme técnico en saber esta es la probabilidad, esta es la severidad por la cual sale tanto. Está bien, es parte del proceso, donde yo tengo que aplicar información técnica para determinar el correcto nivel de riesgos. Pero finalmente, en una organización, el pensamiento basado en riesgos también puede ser juicio experto. Sin la necesidad de evaluar, un dueño de proceso o un experto puede decir, este riesgo es altísimo, va a afectar al cliente, va a afectar la operación, va a afectar la conformidad del producto o el servicio. Y por juicio experto, tú determinas, ni bien lo escuchas, determinas este riesgo, hay que tomar decisiones. Aplica algún control nuevo. 8.1. ¿Se entendió entonces el 6.1, el corazón del sistema de gestión? ¿Se entendió un poco el corazón del sistema de gestión? Voy a ir un rato a la sala de chat, no vaya a ser de que haya algunas preguntas que se me esté pasando. A ver, entiendo, muy bien. Eficacia, muy bien, eficacia. Las decisiones van en acciones y tienen que ser incluidas, muy bien. Deberían considerar el riesgo residual. A ver, voy a responder esa pregunta de Caterine que dice riesgo residual. A ver, ya nos estamos adelantando. Voy a proyectar la siguiente filmina para responder esta pregunta de Catherine que habla del riesgo residual, que ya es un poco más técnico, ¿ya? Entonces, esta es la metodología nivel 1 que se les estoy compartiendo para que ustedes la puedan utilizar. Me interesa que después de este curso, por más que sea de interpretación, ustedes ya puedan salir utilizando algunas herramientas para su organización, para su empresa. Esto es de todos los días. Esto es de todos los días. Entonces, yo entendí, según el contexto, miren el contexto, acuérdense el FODA, miren el contexto. Había una debilidad que decía que habían encontrado que los pasos y los criterios de inicio de clase no están estandarizados en algún documento. Esto seguro lo habrán encontrado por lluvia de ideas o por algún diagnóstico que hizo un experto. Entonces, miren la matriz, cómo es que podrían ustedes cumplir con la ISO 9001 tomando el contexto. Este contexto interno, que es una debilidad, me ocasiona que posiblemente pueda haber reclamos de los estudiantes porque finalmente las clases pueden tener variabilidad en la ejecución. Si es que los pasos no están estandarizados, va a haber variabilidad en la ejecución. Por juicio experto, aquí seguro los profesores han evaluado y han determinado que es riesgo medio. ¿Ok? Tú has determinado que es riesgo medio. Entonces, si esto es riesgo medio, ¿qué acciones, te dice el 6.1, tomando en cuenta las acciones, qué acciones tú tienes que implementar para que este riesgo se controle? Alex, pero estas acciones ¿son obligatorias o son voluntarias? ¿Estas acciones son obligatorias o son voluntarias? La metodología te dice que si el riesgo es riesgo medio, entonces estas acciones son recomendables que se implementen. Sin embargo, si tú le das una categoría a nivel de riesgo rojo, es obligatorio que estas acciones se lleven a cabo. Mejora continua. No voy a esperar que solamente me salga rojo para nosotros implementar acciones propuestas.
Entonces, aquí en esta metodología y en este caso, han propuesto estandarizar un procedimiento, aprobarlo con la participación de los profesores, monitorear el avance de la implementación, muestrear los registros de forma remota y verificar la eficacia en la auditoría interna remota. Señores, esto está cambiado, pero es un caso real de una organización que estoy asesorando, pero con datos simulados, pero es la misma metodología que nos estamos preparando para la auditoría remota, porque la auditoría remota está programado para octubre. Entonces, la información que yo te comparto es información real que estamos trabajando, obviamente adaptada con fines académicos, ¿no? Borrando un poco los datos de confidencialidad, pero tiene información del día a día. Entonces, no nos compliquemos si es que no deberíamos de acuerdo a la cultura. Alex, yo he visto matrices donde hay probabilidad, severidad, multiplicación. Está bien, yo no estoy diciendo que no lo puedas hacer así. Son metodologías. Tú determinarás cuál seleccionas dependiendo a qué organización estás asesorando o en qué organización estás. ¿Ok? Quiere decir de que el ISO 9001 tiene que adaptarse a la organización, no la organización al ISO 9001. El ISO 9001 tiene que adaptarse a la organización. Ese es un mensaje 3 que les doy para que ustedes puedan realmente diseñar el modelo en función de los requisitos que tiene la organización. Entonces, el 6.1 dice eso. Plantea acciones justamente basado en el 4.1 y en el 4.2. ¿Ok? Entonces, Alex, ¿y las oportunidades? Esto es de la debilidad 1, estoy poniendo un ejemplo. Esto sería de la amenaza 1, miren. Acuérdense, también salió el tema del contexto, ¿no? En este tema, este análisis de contexto fue el 6 de marzo, donde oficialmente se identificó el primer caso positivo del paciente cero por COVID en territorio peruano. Mira, ya te estoy regalando inclusive, ya te estoy compartiendo información de lo que tú deberías actualizar tu análisis de contexto en función de este escenario, ¿no? Obviamente, para los que son de seguridad y salud en el trabajo, esto lo van a entender rápido, porque están trabajando el plan de vigilancia, los protocolos sanitarios, una serie de acciones que están evitando, no eliminar el tema del SARS-CoV-2, controlar, reducir, porque estamos en una fase de la pandemia en donde lo que se está evitando es disminuir la posibilidad de más contagiados, porque ya esto está expandido. Pero aún así, y se integra el ISO 9001, ¿se dan cuenta? Y tiene que ver bastante con lo que estamos comentando. Y también la norma nos dice, plantea acciones para las oportunidades. Ahora, yo he visto también, hay metodologías en donde a veces confunden al mismo jefe de calidad, gerente de calidad, y las oportunidades también lo multiplican 1 por 2, 2 por 3, y al final hasta el mismo consultor se termina confundiendo, ¿no? Chicos, una de las cosas que yo estoy formando es temas realmente simples y manejables. Las normativas técnicas se tienen que adaptar a la organización. Entonces, si lo amerita evaluar la oportunidad, evalúenlo. Si no, determínanla, básicamente. La norma te dice, determina oportunidades y si esa oportunidad, costo-beneficio, ayuda, implementa acciones, ¿no? Entonces, muy importante, en esto que te estoy compartiendo, la evaluación de la oportunidad es simple, viable o no viable, alta o baja. Si esta oportunidad, su costo-beneficio, ayuda al sistema de gestión, implemento acciones. Si no ayuda, es una oportunidad que puede venir inclusive de auditorías, simplemente queda ahí. Entonces, lo que quiere la norma aquí es promover también la participación y el fomento de la mejora continua sin la necesidad que solamente identifiquemos problemas potenciales. También podemos aprender del sistema de gestión con justamente acciones que vienen de temas positivos. ¿Ok? Ahora, Alex, en mi organización utilizamos metodologías mucho más estrictas. Válido. Mira, yo he auditado una serie de metodologías con todo respeto. Lo importante es que lo entiendan. Si tú lo entiendes, lo entiende tu organización, lo entienden los dueños del proceso, se audita en función de su cultura, ¿no? Quiere decir que muy importante es que la metodología sea entendible por inclusive alguien que no sea experto en ISO.
Si tú logras hacer que esta metodología se entienda por alguien que no es experto en ISO, quiere decir que esa herramienta la puede usar un jefe de proceso. Y eso es lo importante de los sistemas de gestión. No lo compliquemos, no lo compliquemos. Si lo complicamos, las organizaciones se van a alejar de la ISO. Van a ver que es un sistema muy burocrático, muy documental. No lo compliquemos. Las oportunidades se identifican y si son pertinentes, aplico acciones. Si no lo son, pues mantengo mis controles existentes del 4.4. ¿Ok? Entonces, ¿qué podemos tener aquí en la implementación? Pueden tener una matriz de oportunidades. Una matriz de oportunidades simple. Si tu cultura es mucho más robusta en la parte técnica, magnífico. Si no, aquí tienes una herramienta. Por ejemplo, aquí han determinado algunas oportunidades con el tema de tecnología y hay unas acciones que están colocando aquí de invertir en aplicativos que mejoren un poco la experiencia del usuario. ¿Ok? Muy bien, muy bien. Entonces, chicos, ¿se entendió esta parte? Veamos entonces qué nos dice la norma. Justamente, este ya es la síntesis de la norma. Voy a proyectar el Excel. A ver, vamos a ver el Excel de... Démonos un segundo. Muy bien, preguntas hasta aquí. A ver, vayan consultando sus dudas, porque el 6.1 es clave. El 6.1 es clave. A ver, vamos a responder algunas preguntas por el tema del tiempo. A ver, Joaquín nos consulta. Alex, en una consulta con referencia a los riesgos determinados por la pandemia, ¿las acciones a tomar solo estarían bien con las normativas obligatorias por ley? La línea base, Joaquín, es la ley. La línea base es la ley. Acuérdense que a veces la ley también necesita ser ajustada, ¿no? No necesariamente. Para los que son de seguridad, saben mucho que la 239 ha cambiado a la 448 y la 448 se ha vuelto más flexible. Mi organización podría tener acciones mucho más exigentes, ¿ok? Pero eso yo creo que lo van a ver mucho más profundo en una auditoría ISO 45001 más que en una 9001. Si es por 9001, al menos lo mínimo la ley, Joaquín, está bien. César nos consulta, en el tema de la capacitación, ¿cómo se puede demostrar para la auditoría que se realizó de forma virtual? Ya, lo vamos a ver, César, en el 7.2, ya, pero no vamos a adelantar. Podrían ustedes justamente, las plataformas a veces generan un registro automático. Por ejemplo, todos los que están conectados, yo sé en qué tiempo se han conectado y en qué tiempo estuvieron aquí presentes. Esos son ya aplicativos que vienen dentro del Zoom. Hay que capacitar básicamente para saber que estuvieron presentes. Esa es una de las formas, ¿no? Otra de las formas también, que también lo utilizamos, podrías enviar un formulario de Google Drive donde se registren asistencias, ¿no? Hay muchas metodologías hoy por hoy en la parte virtual, ¿ah? Vamos con Ronald. El riesgo residual, ¿después de cuánto tiempo se coloca? El riesgo residual, que es el apetito del riesgo, tú puedes tener un riesgo proyectado, que es lo que tú esperarías, pero deberíamos reevaluarlo cuando tenemos la seguridad que el control o la acción nueva se haya implementado, Ronald. ¿Ok? Excepto de que es un riesgo residual proyectado. Hay riesgos residuales proyectados en donde es lo que yo espero llegar. Ahí podríamos hacer una reevaluación. Pero si es un riesgo residual actual, se tendría que evaluar cuando la acción ya se ha implementado. ¿Ok? Entonces, les voy a compartir, les voy a proyectar el Excel, que es el que estábamos trabajando desde la sesión 1. Vamos a un poco cerrar el tema del chat. Bien. En algunos puntos voy a abrir el Excel, en algunos puntos, ya por el tiempo, ya esto ustedes lo tienen en su plataforma, ya está completado al 100%. Para los que no estuvieron en la sesión 1, este Excel es un resumen en una sola hoja de más de 10 años de experiencia asesorando empresas, que prácticamente no solamente está lo que pide la norma, sino está las ideas claves de lo que deberíamos tener en cuenta cuando implementemos el requisito. Llévense este Excel, está en editable. Chicos, con toda humildad, no quiere decir que esto sea lo único. Ustedes tienen más experiencia que yo, lo pueden
actualizar, lo pueden modificar de acuerdo a su experiencia, ¿no? Es editable, no hay ningún, pueden quitarle el logo y tienen todos los derechos si quieren utilizarlo en sus capacitaciones, o sea, no hay ningún problema, no hay ningún problema. Yo creo de que estamos aquí como aves pasajeras. La idea es que esta capacitación les ayude. Si tú eres capacitador, lo puedes utilizar. Si tú eres consultor, lo puedes utilizar. Si eres coordinador, te va a ayudar tremendamente si es que estás implementando la ISO 9001. Entonces, aquí vas a encontrar, por ejemplo, y es lo que dice aquí, ideas para poder implementar este requisito, que es lo que hemos visto. Documentación obligatoria, si bien es cierto, no te pide de manera obligatoria, pero sí amarra el 4.4. Entonces, como recomendación, sí, aquí estoy colocando, ¿se logra proyectar, Vivian? Sí, ¿no? ¿El Excel? Perfecto. Como recomendación, aquí estoy proyectando, consideren alguna metodología asociado al tema de riesgos, ¿no? Puede ser una matriz de riesgos y oportunidades. Nosotros utilizamos un método que se llama el método IPAR. ¿Alguien de la sala conoce o ha tenido experiencia con el método IPAR? ¿Alguien lo ha utilizado? El método IPAR básicamente lo utilizamos en ISO 45 y el método IPAR es una metodología nivel 2 y el nivel 1 es la matriz en riesgo, que está compartida en el aula virtual. Entonces, esa metodología básicamente dice, IPAR, ¿qué significa? Identificación, P de priorización, A de accionar y R de evaluación. Identificación, priorización, acción y reevaluación, que es la secuencia básicamente de los riesgos, ¿no? Es una metodología que aplicamos en 45, en 9, en 37, en 21 y realmente nos ha dado muchos buenos resultados. El nivel 2 lo vamos a ver en el curso de implementación en la especialización que vamos a sacar justamente en las siguientes semanas. El nivel 1 se lo he compartido para que ustedes ya lo puedan utilizar. También aquí es recomendable ver la reevaluación del riesgo, es lo que me comentaban como riesgo residual. Priorizar las acciones acorde al impacto. Esto es muy importante y también está en el capítulo 5. Una de las cosas también que a veces yo cuando audito en ISO 9001 veo, no solamente como consultor, sino como auditor, es que acuérdense que la evaluación de riesgo tiene el propósito de decidir en función de las acciones. Entonces, si yo no estoy decidiendo en función de los niveles de riesgo, esa matriz básicamente está en un tema estático documental. Tiene que ser una matriz viva, automatizada, ¿no? Tiene que siempre estar revisándose, ¿no? Estrategias gerenciales. Este es uno de los puntos que yo estoy colocando también en la matriz. Logren que los encargados de los procesos se concienticen en los riesgos. Yo recuerdo mucho una auditoría de certificación Trinorma y creo que hay varios amigos en la sala que tuvieron esa experiencia de una empresa constructora. En la fase 1, me recuerdo de que nos pusieron un hallazgo crítico, ¿no? Hace ya 5 años, que no recuerdo, porque el auditor de certificación comenzó a entrevistar a los dueños de procesos y comenzó a decirle, ¿no? Coméntenme ustedes cuáles son sus riesgos y oportunidades. ¿Cuáles son sus riesgos y oportunidades? Y en ese momento no supieron qué responder. No supieron qué responder algunos, ¿no? Entonces, nos pusieron bien, o sea, yo no puse ninguna objeción y comenzamos a capacitar y esto es un poco la experiencia con la cual coloco aquí. Lograr que los encargados de los procesos se concienticen en los riesgos, ¿ok? Lograr que los encargados de los procesos se concienticen en los riesgos, ¿ok? Entonces es muy importante. Muy importante. El Excel está en el aula virtual privada. Si estás tomando la decisión de certificar, tranquilamente tienes todos los derechos. Acuérdense que también acuérdense que el acceso es totalmente libre, pero también uno tiene que aprender a invertir en su educación. Y esa es una de las cosas que siempre priorizamos, ¿no? Así que si has tomado la decisión de certificarte, tienes este Excel con todos los derechos y lo puedes descargar. Hay muchos participantes de la sala que ya ya me han hecho consultas inclusive en la semana, no hay ningún problema porque forman parte del grupo de Solution Academy, ¿ok? Algo muy importante también que quiero comentarles es que dentro de las estrategias gerenciales es muy importante que ustedes puedan involucrar a la gerencia.
puedan involucrar a la gerencia, ¿ok? Y también algo importante es que ustedes logren comunicar los riesgos de una manera simple, de una manera amigable. Eso es algo que quiero compartirte para que tú lo puedas tener para que no te compliques cuando trabajamos en este tema, ¿ok? Vamos con algunas consultas en el tema de riesgos para ya pasar a la otra parte. Muy bien. El tema del riesgo residual, ya lo comentábamos. Bien, ok, hay algunos que todavía no se han inscrito, entonces ahí Vivian le está respondiendo al WhatsApp y seguimos entonces yo con la capacitación, ¿ok? Bueno, preguntas con respecto específicamente al tema del 6.1 porque de aquí ya no volvemos. 6.1, quiero saber si quedó claro el tema del 6.1. Preguntas finales con respecto al 6.1. 6.1, básicamente 6.1, ¿ah? De aquí ya no volvemos a la parte de riesgos, ¿ya? Ya vamos al 6.2, 6.3, 6.4. Muy bien. Entonces, si has entendido el tema del 6.1, este es el corazón de la ISO 9000. Es el corazón de la ISO 9001. Porque depende del 6.1 cómo ustedes van a seguir con la secuencia de la planificación. Porque una vez que tú ya te determinas los riesgos y oportunidades, que voy a proyectar en este momento ya el caso final de este tema de la escuela que estoy colocando aquí un rato. Bien, ¿se logra ver la presentación? Sí, ¿no? Ya, muy bien. Ahora sí. Entonces, prácticamente las acciones son los elementos que te van a auditar en la certificación. Son estas acciones. ¿Qué quiere decir? El auditor en una auditoría de certificación básicamente dice, ¿no? Ok, tus riesgos han salido del 4.1 al 4.2, magnífico. Y las acciones, evidénciame. Ok, entonces vas a tener que implementar, vas a tener que evidenciar las acciones por correo, registros, documentos, declaración jurada, observación de actividades, pero van a auditarte las acciones. Algunas acciones te las auditarán a ti como responsable de calidad, algunas acciones la auditarán al dueño del proceso, ¿ok? Esto quiere decir de que esta matriz entonces tiene que ser socializada y comunicada de una manera simple, ¿ok? Muy bien. Muy bien, entonces vamos, son aproximadamente las